Introducción a la teoría de límites y la continuidad de una función. Vamos a revisar el caso de los límites al infinito y la asíntota horizontal. Vamos a suponer una función racional cuya ecuación y gráfica es la que se muestra aquí. F de x igual a x al cuadrado menos x menos 2, dividido entre x al cuadrado más 3x más 2. Vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Qué ocurre, en este caso, con esta gráfica, si nosotros le incrementamos los valores de x rumbo al infinito? ¿Qué pasa con el valor de la función? En pocas palabras, vamos a suponer que nosotros nos ponemos a recorrer la función tal como se observa. Vamos a caminar rumbo a valores de x infinitamente grandes. Y lo que queremos observar es qué ocurre con el valor de la función a medida que nosotros seguimos caminando rumbo a valores de x infinitamente grandes. Lo que nosotros podemos observar es que a valores de x infinitamente grandes, la función tiende al valor de 1. Eso se observa ahí. Bien, por tanto, nosotros podemos decir en este caso, con este dibujo, que el límite de la función cuando x tiende al infinito positivo es igual a 1. Esto se puede representar también de esta manera. El límite cuando x tiende al infinito de x al cuadrado menos x menos 2 sobre x al cuadrado más 3x más 2 es igual a 1. La pregunta que vamos a contestar en este momento es ¿cómo podemos llegar a esta misma respuesta, pero ante la ausencia de un gráfico? ¿Cómo podemos determinar este comportamiento cuando no tenemos visualmente el comportamiento de la función? Bien, la estrategia para calcular este límite es dividir tanto el numerador como el denominador por la variable de mayor grado que aparezca en toda la expresión. En este caso, la variable que tiene mayor grado en toda la expresión es x al cuadrado. Por tanto, procedemos a hacer el siguiente proceso algebraico. Para calcular este límite, hemos dicho, primero vamos a dividir todo el numerador y todo el denominador por la variable de mayor grado. Tanto en el numerador como en el denominador podemos separar cada una de estas divisiones de manera tal que se observa lo siguiente. En el numerador, al dividir x al cuadrado entre x al cuadrado, esto es 1. Posteriormente, la segunda división es dividir menos x entre x al cuadrado y la tercera división es dividir negativo 2 entre x al cuadrado. Lo mismo ocurre en el denominador. Bien, ahora, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer, bueno, es que obviamente este límite se puede simplificar. Es decir, por ejemplo, en el numerador, x entre x al cuadrado, por ley de exponentes, es 1 entre x. Después, 2 sobre x al cuadrado, pues queda tal cual. ¿Qué pasa con estas 4 divisiones si su denominador es infinitamente grande? ¿Qué ocurre cuando en cada una de estas 4 divisiones el denominador es una cantidad infinitamente grande? Pues ocurre que esas 4 divisiones se vuelven o tienden a ser cero. En consecuencia, lo único que nos queda, dado que esas 4 divisiones se vuelven cero, lo único que nos queda es la división de 1 entre 1. Esto quiere decir, entonces, que el límite de toda esa expresión es 1, tal como nos lo enseñaba en el gráfico. Por otra parte, así como caminamos rumbo al infinito positivo, también nos podemos preguntar
¿Qué pasa si ahora caminamos rumbo al infinito negativo? Pues bien, visualmente ahora es caminar hacia la izquierda, rumbo hacia una cantidad infinita negativa. Y entonces, visualmente en el gráfico, a medida que vamos caminando, nos damos cuenta que nuevamente, tendemos a acercarnos al valor de 1. De la misma forma, podemos concluir que el límite cuando x tiende al negativo infinito de esta función es 1. Para calcular este límite desde un punto de vista analítico, insisto en este punto, procedemos de la siguiente forma. Detectamos en toda la expresión la variable que tenga mayor grado y toda la expresión, tanto en su numerador como en su denominador, la dividiremos en o por este valor. Así, repetimos lo que hicimos justamente hace un momento. Al hacer las divisiones, sabemos que esto se simplifica de la siguiente forma. Cada una de las divisiones se ve por separado. Finalmente, sabemos que cuando el denominador es una cantidad infinitamente grande, ocurre que esas 4 divisiones se hacen infinitamente pequeñas, es decir, se hacen tan despreciables que se contabilizan por 0. En consecuencia, el límite de esta función cuando x tiende ahora a negativo infinito es igual a 1. Bueno, en el dibujo nosotros vemos que la recta y igual a 1 es justamente lo que llamamos una asíntota horizontal de la función. ¿Qué es entonces una asíntota horizontal? Una asíntota horizontal no es otra cosa sino el límite de una función cuando ésta tiende a infinito positivo o a infinito negativo o, como en este caso, a ambos. Podemos concluir con la siguiente observación. Si el grado del polinomio del numerador es igual al grado del polinomio del denominador, el límite al infinito, ya sea positivo o negativo, siempre se va a obtener dividiendo los coeficientes principales del numerador y del denominador. Ojo, siempre lo vamos a obtener dividiendo los coeficientes principales del numerador y del denominador. Condición: el grado en el numerador y en el denominador deben ser iguales. Veamos el siguiente caso. Observemos este límite al infinito. Es claro que el grado del numerador y del denominador son distintos. La estrategia para calcularlo analíticamente es dividir toda la expresión por el grado principal, en este caso x al cubo. Al hacer la división entre x al cubo, observe que podemos separar tanto en el numerador como en el denominador, podemos separar en divisiones individuales. Es decir, en el numerador nos quedaría, por ley de exponentes, 3 entre x, nos quedaría 1 entre x al cuadrado y nos quedaría menos 2 entre x cúbica. En el denominador nos quedaría 1, 2 entre x, 4 entre x al cuadrado y 5 entre x al cubo. Nuevamente, si consideramos que x tiende a ser un valor infinitamente grande, todas estas 6 divisiones con un denominador infinitamente grande se hacen infinitamente pequeñas. En consecuencia, se vuelven 0. Nótese que todo el numerador se vuelve 0, mientras que en el denominador queda 1. Esa división es, por supuesto, 0. Llegaremos entonces a la siguiente observación. Si en el grado del polinomio del numerador, este grado es menor que el grado del polinomio del denominador, el límite al infinito, ya sea positivo o negativo, siempre será igual a 0. ¿Bajo qué condición? Grado de numerador menor que el grado del denominador. Siguiente caso.
Pensemos en el caso al revés. Ahora es el numerador quien tiene grado mayor. Dividiendo toda la expresión entre la x de mayor grado, obtenemos las siguientes divisiones. Si las simplificamos, obtenemos lo siguiente. En el numerador 3 más 2 sobre x más 5 sobre x al cuadrado. En el denominador 2 sobre x, 1 más x al cuadrado, menos 4 sobre x al cubo. Nuevamente, el valor de x tiende a un valor infinitamente grande. Por tanto, estas 5 divisiones se vuelven 0. ¿Qué pasa ahora en el denominador? En el denominador tenemos un denominador 0. En el numerador nos queda un 3. Sabemos que una división entre 0 no está definida. Por tanto, podemos observar lo siguiente, y mucha atención. Si el grado del polinomio del numerador es mayor al grado del polinomio del denominador, el límite al infinito, positivo o negativo, dependerá del signo de la división de los términos principales de numerador y de denominador. Nuevamente, cuando el grado del numerador es mayor que el del denominador, el límite al infinito, positivo o negativo, va a depender del signo y del grado de la división de los términos principales. Observemos que los términos principales en el límite son, en el numerador, 3x cúbica, en el denominador, 2x al cuadrado. Por tanto, esa división nos queda como 3 medios de x, o 3x sobre 2. Esto quiere decir que este límite se comporta como una recta con pendiente positiva. ¿Y cómo se comporta una recta con pendiente positiva? Cuando x tiende al infinito. Pues esta recta con pendiente positiva, cuando x tiende al infinito, se comporta también rumbo al infinito. Si nos hubiesen preguntado este mismo límite cuando x tiende al negativo infinito, esta recta cuya pendiente es positiva, para valores de x rumbo al menos infinito, se comporta como infinito negativo. En este caso, la respuesta es que se comporta rumbo a infinito positivo. Usando estos 3 casos, deberán de resolver los siguientes 4 ejercicios y dar las respuestas que corresponda a cada uno de ellos. Mucha atención con lo que se ha explicado hasta aquí.